de acceder al beneficio provisional porque le faltan años de aporte. Entonces, esto venía a subsanar esa situación, digo, que como Estado debemos dar respuesta, porque no podemos mirar para otro lado, porque esas personas son de carne y hueso como somos nosotros y necesitan una respuesta. Y a una necesidad hay que generar una respuesta política, ¿no? Inclusive los legisladores avanzaron en algo que es muy importante y Eduardo seguramente nos lo va a explicar con mucho más lujo de detalle, que tiene que ver con aquellas mujeres de 55 y varones de 60 que le falten años de trabajo, no tienen todavía la edad para jubilarse, le falten años de aporte, cuando digo años de trabajo son años de aporte, y puedan ir en el paso que va desde los 55 a los 60 las mujeres y de los 60 a los 65 los hombres, comprar años para cuando tengan la edad, tengan los 30 años de aporte y puedan ser incluidos dentro del beneficio previsional. ¿Ah? Bueno, quiero agradecer por toda esta coordinación, lo hizo la Yaira, ella fue la que nos coordinó todo el evento, así que gracias compañera y Juan, todo tuyo. Hola. Bueno, gracias por la invitación, Pichi. Como bien dijiste, Carlos Gallo, que es el jefe regional, no pudo venir, igual íbamos a venir los dos, sin duda estaba, no fue que me sorprendieron tanto, claro. Yo soy Juan Cruz Terranova, director operativo de la región Cuyo, la regional Cuyo que viene haciendo en Mendoza, de las 3 provincias, valga la redundancia, de la región. Bueno, nos convocaron y les comentáramos un poquito de qué se trata la ley 27.750, el nuevo plan de pago de deuda previsional, que no es una moratoria, sino que es un plan de pago y la diferencia radica en el espíritu del periodo o de la deuda, entre comillas, que se va a tomar para esta compra, también entre comillas, de aportes previsionales. Fue un proceso lento y muy complicado porque, bueno, como bien saben, las leyes dependen de una economía de fuerza política en el Congreso, que es donde se discuten este tipo de cuestiones, discusión que estuvo teñida por los tiempos que corren y por discusiones que nada tenían que ver con el espíritu de fondo de esta ley, que es permitirle al sistema integrado previsional argentino, al SIPA, que siga sosteniendo una característica que viene teniendo desde el 2005, cuando se implementó la primera moratoria previsional que incorporó al sistema 4 millones de personas, la 24476, que es la característica de poder subsanar, si se quiere, y no culpabilizar a los titulares o a las personas que trabajaron en negro, o peor, que trabajaron en blanco y alguien se les quedó con sus aportes. Algo que no es tan habitual hoy, esto es la verdad, los sistemas de control han mejorado muchísimo, la digitalización de los aportes y los cruces de sistemas entre las autoridades provinciales y la AFIP ha mejorado muchísimo, entonces es mucho más, cualquier persona por la web, incluso ANSES, puede constatar rápidamente si se le están haciendo los aportes previsionales. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente el flagelo del trabajo en negro o de la economía en negro que está grande en este país y que ustedes conocen tal vez mejor que yo, sino el problema, lo que vino a subsanar en su momento la moratoria y la herramienta de acceso al ámbito previsional, lo que vino a subsanar no solo el trabajo en negro, sino, como dije, que quedaba en manos de los trabajadores, de los empleadores y de las empresas y hacer el aporte correspondiente una vez que había sido descontado. Entonces, un universo de gente que todavía viene a hacer con sus bonos de cobro, en el que tienen el descuento correspondiente a un mes X de un año X en los 90 o peor en los 80, el aporte no está hecho, la empresa no existe y es muy poco lo que el titular, lo que el solicitante a los 65 años, en el caso de los varones, puede hacer en situaciones de ese tipo. No hay a dónde ir a reclamar a esta altura qué pasó con esos aportes. Entonces, el espíritu de esa primera moratoria fue en parte ese,
y en parte también reconocer el trabajo de las trabajadoras de amas de casa, que son las que sostienen los hogares para que los niños vayan a la escuela y para que los varones o las mujeres, no importa el género, cuando hablamos de trabajo, puedan ir a trabajar. Entonces, esta política es una continuidad de esa primera moratoria, de esa característica que logró porcentajes de cobertura previsional históricos en el mundo y ni hablar en la región, en Latinoamérica, de cerca del 95% alrededor del año 2010. Quiere decir, el 95% de los adultos mayores con posibilidades de jubilarse podían hacerlo y pudieron hacerlo. ¿Qué pasó? Hace un par de años esta herramienta, la 24476 es la del 2005, después fue reemplazada en el 2014 por la 26970. Hace un par de años esta herramienta quedaba corta, y lo explico rápido. Siempre que se abre una ventana con posibilidades de comprar servicios, es una ventana que tiene un periodo de apertura de compra de servicios y de cierre, es decir, es un periodo X en los que se pueden comprar aportes. Y la última moratoria solo se podían comprar hasta el 2003 aportes, no de ahí para acá. ¿Qué quiere decir esto? Hago una cuenta rápida. Si estamos en el 2020 y una persona cumple 60 años, quiere decir que nació en 1960. Si nació en 1960, cumplió 18 años, que es la edad activa para el derecho y para el sistema impositivo también, en el año 78. Del año 78 al 2003, cada vez ya no habían 30 años, o sea, ya no podías venir al CES, inscribirte o adherirte a la moratoria y jubilarte. Se necesitan más aportes que eso, y cada vez se necesitan más aportes, porque la gente que está cumpliendo la edad ahora ya no nació en el 60, ya venían naciendo en el 61, 62, 63 y así sucesivamente. Quiere decir que hasta la promulgación de la 27705 de este nuevo plan de deuda, una persona que venía a jubilarse necesitaba 5 o 6 años de aportes genuinos posterior al 2003, las mujeres, y en el caso de los varones, 10, 12 años de aportes genuinos. Es decir, era una limitación, una característica, hay muchas personas que no lo tienen, hay muchas personas que trabajan en el ámbito de la economía informal, hay muchas personas que se inscribieron como monotributistas o son autónomos en su momento con algún emprendimiento personal y no pudieron continuar pagando sus aportes y los encontraba en un momento de vulnerabilidad, como es ingresar o estar ingresando a la adultez mayor sin una ayuda del Estado, sin una cobertura provisional y lo que es peor, sin cobertura social, una obra social. Entonces, hasta ahí es lo que quería comentar con respecto a la historia que nos trae hasta este momento en el que se plantea un plan de pago de deuda provisional. ¿Por qué un plan de pago y no una moratoria? Porque todas las moratorias que hubieron hasta acá estaban relacionadas con aportes autónomos o monotributistas. Por eso los futuros jubilados debían entrar en la página de AFIP o sacabas turno en ANSES y el iniciador de trámite te lo hacía y tenías que meterte en la página de AFIP como cualquier contribuyente activo o autónomo o monotributista y practicar una liquidación. Porque en realidad lo que vos estabas haciendo, entre comillas, es comprar aportes autónomos y de monotributo. Con el plan de pago recientemente promulgado, en realidad lo que estamos haciendo es comprando unidades de deuda vinculadas a un porcentaje de lo que yo hubiera tenido que aportar en relación al salario mínimo vital y móvil de ese momento. No sé si me explico bien. Está relacionado al aporte de un trabajador en relación de dependencia, no a inscribirme imaginariamente como autónomo en un promedio, en un periodo X de tiempo. Entonces, esa es la característica principal. Se adquiere una deuda, pero como si hubiéramos relacionado el salario mínimo vital y móvil del momento del mes que estoy adquiriendo, el 29% del salario mínimo vital y móvil, del promedio del salario mínimo vital y móvil, y esas unidades que adquiero mes a mes son las que adquiero para después llevar a ANSES y completar los 30 años de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser 5 unidades de deuda para comprar 5 meses que necesito para jubilarme, o pueden ser todas las que necesite. Es decir, podemos entrar por la mínima, podemos tener la necesidad mínima de que nos falten 4 o 5 meses para llegar a los 30 años,
o por el máximo de tiempo permitido, entre los 18 años de edad y el 2008. Esa es la otra novedad. El plan de pago de deuda previsional permite comprar estas unidades de deuda vinculadas al salario mínimo vital y móvil hasta el 2008. Para quienes van a iniciar el trámite jubilatorio, es decir, ¿para quiénes? Para los que tienen la edad jubilatoria. Para los que no tienen la edad jubilatoria, y esa es la otra novedad, porque ninguna de las herramientas previsionales que habíamos tenido hasta acá tenía esta característica, para los que no tienen la edad jubilatoria, les permite 5 años antes de la misma, es decir, a los 55 años de las mujeres y 60 de los varones, ingresar igual al plan de pago, pero poder comprar hasta el 2012. Es decir, que les amplíe el periodo de deuda. ¿Por qué? Porque si son más jóvenes, cumplieron más cerca los 18 años, entonces si pusiéramos el mismo corte, les limitaríamos la posibilidad de compra. Entonces, es hasta el 2012. Esto también permite que la tramitación sea mucho más fácil, ya no es por la página de AFIP, es un trámite únicamente por ANSES, que creemos que está medido, vamos a ver cuando arranque, el 1 de abril, en teoría también, estamos terminando, esperando en realidad la firma del presidente de la Nación de la promulgación para que recién ingrese ANSES y ahí terminando la reglamentación interna. En teoría, a partir del 1 de abril vamos a arrancar. Está pensado un trámite de 20 minutos que va a tener una muy baja dificultad de tramitación. Lo importante de esto es agradecerte, Michi, la posibilidad. Nos parece que la impronta de la gestión de Carlos al frente de la regional siempre ha sido fortalecer y vincularnos no solamente con otros organismos, sino con entidades intermedias. En este caso, un sindicato tan importante y tan sensible para nuestro país, y nos parece que poder comunicar estas políticas públicas, poder contarlas y poder explicar cuál es el sentido y cómo se utiliza la herramienta es muy importante. Cuando nos invitaron, yo inmediatamente nos propusieron que armáramos algo, después nos dijeron que teníamos que hablar poco también, como 3 veces durante el día de esta mañana nos mandaron a decir que era corto, pero respetando esa premisa también, yo lo primero que le dije es, cuando hablamos, teniendo en cuenta el sindicato de bancarios, es importante también aclarar que tiene un filtro socioeconómico. Y cuando le avisamos a Michi que esto tiene un filtro socioeconómico, él nos dijo, no importa, somos delegados sindicales, tenemos responsabilidad para con nuestros afiliados, pero también responsabilidad para con las políticas públicas y para con la coyuntura que nos rodea. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. De paso lo explico, el filtro socioeconómico. Hasta este momento el filtro socioeconómico que han tenido las moratorias es básicamente ponerle un techo a las personas, un techo socioeconómico, si se quiere, a las personas que pueden acceder o no a la compra a la financiación de sus aportes previsionales. Ese piso estaba atado ese techo estaba atado al tope de la percepción de asignaciones familiares. Ustedes no perciben asignaciones familiares porque siempre han estado por sobre ese tope. Ahora subió, pero todavía, y por suerte, están por arriba de ese tope. Ahí voy a explicar la suba, pero más nada de eso es el tope. Hasta hace muy poquito venía siendo 153.000 pesos. Todas las personas que cobran arriba de 153.000 pesos no perciben asignaciones familiares. Entonces, el acceso o no a las moratorias que hemos tenido hasta acá estaba atado a ese número que se mueve una vez al año, ha venido bastante atrasado hasta ahora. ¿Cómo está atado? Bueno, los bienes que podés tener o no es este valor anualizado, es decir, por 12 multiplicado por 4. Eso para analizar los inmuebles, para analizar los bienes muebles, como autos, embarcaciones y aviones, es ese valor multiplicado por, digamos, estaba atado a ese valor. Así que estamos expectantes porque ya nos dijeron, está en el espíritu de la norma que sea más accesible, que el piso, que el techo de ingresos socioeconómicos sea más alto para que cada vez más personas puedan acceder. Y también la novedad es que si lo dejaran atado al techo de asignaciones familiares, no estaría tan mal porque se triplicó. Es
Es decir, el techo de asignaciones familiares está ahora atado al mínimo imponible de ganancias, que es hoy 404.000 pesos. O sea que para la percepción de asignaciones familiares, 1 millón de niños más a partir del mes de marzo, que se cobra en mayo, van a cobrar asignaciones familiares en la Argentina, producto de haber casi triplicado el techo de asignaciones familiares, de 150 a 404.000 pesos. Por suerte, imagino que todos, Pichi, los tenés arriba de 404.000 pesos, ninguno de ustedes lo van a percibir, pero me parece que es algo muy importante. Nosotros veníamos internamente, si se quiere, no solo en algunos espacios políticos, sino en nuestro organismo también, veníamos discutiendo y peleando esto, porque nos hemos encontrado en charlas muy parecidas a esta, con el Sindicato de Empleados de Comercio, levantaba la mano un cajero del supermercado y decía, no puedo hacer horas extra porque me sacan el salario familiar de mis hijos, porque me paso los 150.000, tengo 3 hijos, 10.000 pesos por hijo, es un monto importante, no hago horas extra, me quedo en mi casa, es lo que me conviene, ya no tenía sentido con el nivel inflacionario y con paritarias que puedan más o menos defender el ingreso de los trabajadores, venía dejando este techo más gente afuera. Y por suerte, no sé si suerte, pero por economía política también y economía de fuerza política en el Congreso también logramos y se logró la suba del salario. Lo explico porque en realidad estaba atado al techo socioeconómico para el ingreso del plan de pagos y tenemos la real expectativa de que la suba de ese techo socioeconómico sea igual de trascendente que con el salario para el ingreso a la moratoria. Porque también se daban muchas cosas bastante injustas, como por ejemplo que venga a jubilarse alguien que ha sido chofer de taxi, tenga un taxi y también otro auto, y por tener los 2 autos no haya podido acceder al plan de pago. Que no es la única herramienta. Nosotros otorgamos 7, 8.000 beneficios mensuales y hemos estado otorgando, jubilando gente que por suerte ha podido juntar los aportes previsionales. No es la única posibilidad de jubilarse, pero sí una posibilidad muy importante para lograr la cobertura previsional, para volver a la cobertura previsional récord y cobertura previsional histórica que ha tenido este país a partir de la aplicación de políticas de seguridad social inclusivas. Y si tengo que hacerlo corto, nada más. Juan, eso es demasiado corto. No, pero está bueno. ¿Estamos acá? Hola. Nosotros hicimos una pequeña introducción cuando tuvimos una reunión previa y nosotros valorábamos lo que significa en el sistema financiero 800.000 nuevos beneficiarios que implican 800.000 nuevas cuentas previsionales, 800.000 tarjetas de débito, 800.000 tarjetas de crédito, potenciales 800.000 préstamos, y esto termina generando empleabilidad en nuestro mostrador, en nuestras sucursales, en nuestros nexos, en nuestros centros de servicio. O sea, también verlo por ahí, ¿no? Pero estando en marzo, ¿cómo no preguntarte, marzo 8M, cómo impacta esos 800.000 argentinos y argentinas? ¿Cuántas son argentinas que no podían acceder al beneficio previsional de no haberse sancionado esta ley que estuvo a minutos de perder estado parlamentario y con eso todo lo que se había tramitado hasta llegar a esa instancia? El 60% de estas 800.000 personas son mujeres en un universo, como bien se recordó ayer, que en realidad fue el Día de la Mujer Trabajadora y el Día de la Desigualdad, el sistema de trabajo y el sistema que las contiene a estas mujeres trabajadoras. Y me acuerdo también, que no lo dije recién, y me parece importantísimo, hablando de la mujer trabajadora, es el reconocimiento de los aportes por tareas de cuidado, que fue una medida que fue la primera de este Estado, fue la primera medida
desigualdad de la mamá como mamá al tener el niño, de la desigualdad en la competencia, en los espacios de trabajo, de la desigualdad de la remuneración en los espacios de trabajo por no poder hacer, por ejemplo, las extras, como hablábamos recién, y le otorga un año de aportes por cada hijo a las mujeres, a cualquier mujer, a cualquier mamá, que eso es algo que nos une a todos, que todos tenemos mamá y todos hemos sido hijos. 2 años de aporte en el caso de que los niños sean discapacitados y 3 años de aportes en el caso de que además la mamá lo haya percibido en la asignación universal, quiere decir que haya estado desempleada él y su papá en algún momento durante que ese niño era menor de edad. Esa política pública trascendental se suma y se complementa a las actuales moratorias que hemos tenido y también a esta, lo cual es fundamental porque ahí sí en algunos casos de mujeres que tienen un poquito arriba de 60 pueden llegar con la moratoria y con la política pública de tarea de cuidado poder acceder al beneficio. Y en este orden de ideas, Pichi, que hablaba en relación a la retroalimentación y a lo que generaba la incorporación de 800.000 personas en el país al sistema, me parece que hay 2 puntos fundamentales. Van a ser más de 800.000 porque en general 800.000 es el número duro de personas que no estaban, o sea, que durante el año pasado y iban a cumplir la edad y no se van a poder jubilar. Pero después empiezan a surgir un montón de situaciones y de alternativas de utilización del plan de pago. Por ejemplo, en un primer momento no va a ser transformable la PUAM. La PUAM, ¿qué es lo que es? La PUAM, Pensión Universal de Adulto Mayor, es una mínima encubierta que generó la gestión anterior, donde decían, no te jubilamos, pero te damos un beneficio medio como clase B, que en realidad vas a cobrar el 82% del haber mínimo. Y no, entonces el haber mínimo es la PUAM, no es el haber mínimo, digamos, pues ya tenemos un beneficio que está establecido, que si llegas a los 65 años, cobras y no tenés aportes y no podés acceder a la moratoria, o con la moratoria no te alcanza, cobras la PUAM. Porque la PUAM también significaba un aumento encubierto de la edad jubilatoria para las mujeres, o sea, otra desigualdad del mismo sistema. ¿Por qué? Porque la PUAM estaba establecida a los 65 años sin distinción de género y las mujeres se jubilan a los 60. Entonces, si una mujer va al CES, no le alcanzan los aportes, o viene con su bono de cobro de una empresa administrativa que trabajó en los 90, la empresa no existe, no están los aportes, ingresa a la moratoria pero no le alcanza, hay que mandarlo a la casa, esperar 5 años, tal vez una mujer que está desempleada a los 60 años, hay que mandarlo a la casa, esperar 5 años para darle la PUAM. Entonces, en una primera instancia, la PUAM, que además tiene la característica que no se transmite, no se deriva al cónyuge, es decir, en una casa en donde hay 2 ingresos, por ejemplo, el varón cobra la mínima y la mujer cobra la PUAM, fallece la mujer, los 2 cobran la PUAM, no se deriva, es decir, una casa que encima que viven con 80% de la mínima, va a quedar uno porque no se deriva el otro, que es una característica de todos los sistemas previsionales, desde los más modernos hasta los más precarios, la PUAM no la tiene. Entonces, en una primera instancia, y también buscando que se ponga en valor lo que significa el plan de pago de deuda previsional versus para poder acceder a un beneficio previsional, a una jubilación ordinaria, con todo lo que eso significa, con la posibilidad incluso de realizar ajustes o de cuestionar la forma en la que se calcula, con una fórmula que tiene un formato, que tiene uno puede solicitar una liquidación, no como la PUAM, que es totalmente arbitraria. Entonces, en una primera instancia no se van a transformar las PUAM, pero bueno, es algo que hay que resolver, ¿no? Estamos generando una herramienta para que ingresen nuevos jubilados a cobrar una prestación ordinaria. Tenemos cientos de miles que están cobrando una prestación de tipo B. Y lo otro que me venía a la cabeza cuando recién comentaba esto, Pichi, de la retroalimentación y de lo que implica, también pensaba en que no existe, o sea, es muy poca la gente que va a acceder a un plan de pago de deuda previsional y después o va a comprar doble o va a ahorrar. En general, un porcentaje altísimo del dinero que circula a partir de la prestación de estas prestaciones va al consumo
en el mercadito de esquina, va al consumo en las librerías, en los negocios de barrio, de zona, que ustedes tienen políticas para ir a recorrer, para intentar contenerlo también, va al consumo en las grandes cadenas de supermercados, va al consumo. ¿Y qué es lo interesante que vaya al consumo, además de lo que ya todos imaginamos, que tal vez ese comerciante puede llegar a contratar a un empleado y ese empleado abrir una cuenta bancaria, por decirlo de alguna manera? Si no, lo interesante de esto es que sin profundizar tanto, pero digo, para explicarlo de manera simple, ANSES tiene dos fuentes de financiamiento y dos fondos que administra. Uno es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que se creó a partir de la desaparición, si se quiere, de las AFJP o de los sistemas privados. Es un fondo que creció en un 70% entre el 2015 y que se redujo también en un 60% entre el 2015 y el 2019. Se vendieron acciones de ese fondo. ¿Por qué digo acciones? Porque ese fondo, como el de todos los fondos previsionales del mundo, está en un 80% invertido. Esto está por ley y está en espejo con los fondos jubilatorios más modernos del mundo, como el español, que es el fondo que es el sistema previsional modelo, y el americano y el estadounidense también. Tenemos la constitución en espejo de ellos. El sistema previsional es muy parecido. Pero ese fondo no es el fondo con el que nosotros pagamos las jubilaciones, es el fondo de resguardo. O sea, la plata de ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que un 80% está invertido en acciones, y un fondo de resguardo contracíclico, si se quiere, ¿no? Para lo que en este país cualquier cosa puede pasar, así que digo, es el fondo. La plata se paga con aportes con cuenta corriente de gastos. Y esa cuenta corriente, la plata de los jubilados, con la que cobran los jubilados, está conformada por los aportes previsionales que hacemos todos nosotros, pero también con impuestos de afectación específica. El alcohol, los cigarrillos, son 12 impuestos de afectación específica aproximadamente. Es decir, el consumo. El consumo paga las jubilaciones también. El porcentaje es muy importante en muchos casos. El aporte a las grandes fortunas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Retroalimenta el sistema y permite también que el dinero que reingresa para hacer frente a las obligaciones de las prestaciones del organismo también se retroalimenta